23 y 24. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, que quiere decir esta palabra lunáticos, epilépticos y paralíticos, y los sanó. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, venimos, Padre Santo, a ver esta palabra, estas promesas que tenemos. Y hoy venimos, Señor, por un milagro, por una sanidad, por una maravilla, por un portento, por alguna señal, Señor amado, que tú quieras hacer con nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesucristo, así lo creemos, Señor. Amén y amén. Diga conmigo: y todos fueron sanados. Pueden sentarse. Y todos fueron sanados. La manifestación de las señales y de las sanidades no es exclusivo únicamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también vemos en muchas partes del Antiguo Testamento milagros, sanidades, prodigios, maravillas y señales. El Antiguo Testamento está lleno de milagros, está lleno de maravillas, está lleno de portentos, está lleno de señales. Si usted ve la palabra, dice que Isaac oró por la esterilidad de su esposa. Ahí vemos una sanidad. Si usted ve, dice la palabra, que el profeta Elías resucitó muertos. Que el profeta Eliseo oró por multiplicación de panes. Antes de que el Señor hiciera este milagro acá, ya el Señor lo había hecho por medio de Eliseo en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, en el libro de Marcos, capítulo 16, y usted mira ahí las señales del capítulo 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo dice la palabra? Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, aquí nosotros tenemos algo importante. La Biblia dice que las señales nos van a seguir a nosotros. Nosotros no tenemos que andar siguiendo las señales. Es un peligro cuando el creyente sigue señales, que anda en busca de señales y que dice: mire que aquí, que mire que allá, y se vuelve un perseguidor de las señales. La palabra de Dios dice que es al revés. Dice la palabra que son las señales que siguen al creyente. Amén. Que son las señales que siguen al que predica la palabra. Dice que predica la palabra y confirmando al Señor con señales la palabra que ellos predicaban. Amén. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Y en medio de todas esas señales, en Marcos 16, verso 18, dice: sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. En medio de esas señales dice: pondrán las manos, o sea, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. No es una regla que solamente porque las manos se pongan en los enfermos sean sanados. No, el Espíritu Santo tiene varias formas de sanar. El Espíritu Santo
te sana sin que nadie te ponga la mano. El Espíritu Santo es omnipresente y estamos adorando como iglesia, y ahí en tu silla el Señor te puede sanar. Una vez estábamos adorando al Señor en un culto aquí. La hermana Nicolasa tenía una hernia, y ahí en el medio de la adoración la hermana dice que escuchó una voz que le dijo: chécate. Inmediatamente que ella, porque hermano, Dios habla poco y no entiende mucho. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que le dijo: chécate. Inmediatamente que escuchó aquello, sabía que le decía: chécate a donde tienes esa hernia. Y dice la hermana que y ya no estaba. ¿Cuántos alaban al Señor? La hermana Susana tenía un quiste, no sé si era en este brazo o acá, y en un culto el Señor lo hizo. El Señor ha hecho maravillas. El hermano Héctor no podía caminar con 3 discos molidos de su columna, y en una campaña que tuvimos, hermano, el hermano salió corriendo. Gloria a Dios. Y el Señor hizo el milagro. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. ¿Quién vive? Trajeron una mujer a la iglesia paralítica. No podía moverse de la cintura para abajo, no podía caminar. Ya llevaba, me dijo la señora, el tiempo, ya llevaba no sé cuánto tiempo sin moverse en la cama. Y la llevaron de los brazos porque no podía moverse. Un culto de oración. Y ahí en ese culto de oración le impuse las manos. Y cuando le impuse las manos, el Espíritu de Dios cayó y empezó esa mujer a danzar y a brincar. Y hasta el día de ahora, esa mujer camina. Y varias veces le he mirado que va para su trabajo, porque ahí trabaja en el Jalapeño Tree, y va para su trabajo a pie. Digo yo, ahí va un milagro caminando. Y a toda persona que llega allí, cuando yo estoy ahí, me la va y la presenta. Y una vez llegó, y llegó con unas personas ahí, y le dijo: mire, le dice, este es el pastor que le he dicho que me sanó. Yo pegué brinco. No, le digo: no la sané a usted. Quien la sanó es el que yo predico. Quien la sanó es el Señor. Yo solamente lo que hice fue que oré, pero quien hace los milagros es el Señor. Por lo tanto le digo, es el Señor. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Y no vuelva a decirle yo que yo la sané a usted, porque es el Señor que hace lo que hace. Uno solo ora y el milagro lo hace Dios. Aquí en el Antiguo Testamento dice la palabra, en Éxodo capítulo 15, que yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Que la palabra hebrea ahí, Jehová Rafa. Y esa palabra, Jehová Rafa, significa que Dios es el sanador de toda enfermedad. Dios es el sanador de toda enfermedad. Ahora, allá en el Antiguo Testamento, y el Señor había dicho: yo soy Jehová Rafa, o sea, yo soy Jehová tu sanador. Y viene Dios en carne, Dios en persona, a andar con sus pies sobre esta tierra en la persona de Jesús. Y la Biblia dice aquí en este verso 23 que Jesucristo recorrió toda Galilea. Miren lo que dice la palabra. Recorrió, dice, toda. O sea, no dejó rincón donde el Señor no fuera. Todos alaban a Dios. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué fue lo que hizo? Enseñó y predicó. Antes de las señales, primero dio la palabra. Dice, y sanando. Después de que enseñó, después de que predicó, empezó a sanar. Y la Biblia dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, toda enfermedad y toda dolencia. Diga usted conmigo, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay dolencia que el Señor no pueda sanar. El Señor puede sanar toda enfermedad. Pero también dice toda dolencia. Hay cosas que no son enfermedades, son dolencias. Que de repente te duele la cabeza. Pero no estás enfermo, nomás es que te duele porque sos humano. Pues trae ese dolor de cabeza, el Señor te lo quita. Que de repente sientes como dolor de cuerpo. ¿A quién no le ha dolido el cuerpo? Pero usted no está enfermo, usted sigue su vida normal, nada más que anda con dolor de cuerpo. Bueno, pues entonces, aunque no sea una enfermedad, aunque sea una dolencia, el Señor sana toda dolencia. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y yo quiero leerle algunos textos para luego orar. Mateo 8, 16 y 17. Todo lo voy a leer en el libro de Mateo. He escogido estos textos para que nosotros, nuestra fe sea fortalecida. Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, oiga, esto es poderoso lo que Dios nos dice aquí. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Diga conmigo, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí vuelve otra vez a decir que el Señor te sana de tus enfermedades y de tus dolencias. Poderoso el nombre del Señor. Y aquí tenemos ya una escala espiritual, una atadura espiritual. Dice que le llevaron endemoniados. Ya estamos hablando de gente poseída. Ya no solamente con una enfermedad natural, sino que con una atadura espiritual. El evangelista Carlos Anacondia, en uno de sus libros que escribe, este libro que tituló Oíme bien, Satanás, porque ese es el grito de guerra que él da cuando comienza a ministrar. Él comienza a gritarle a los demonios: oíme bien, Satanás. Y comienza la gente a ser sanada, personas a ser liberadas. Y en ese libro, Carlos Anacondia dice de que él estaba orando en sus campañas y mucha gente se iba enferma. Mucha gente se iba enferma en sus campañas. Y cuando él empezó a preocuparse porque unos testificaban y otros se iban enfermos. Y dice que le preguntó al Señor, se metió con el Señor y le dijo: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Estamos orando, estamos buscando, creemos que tú puedes hacer milagros. Muchos enfermos están yendo enfermos de las campañas. Y dice que el Señor le habló y le dijo: porque solamente estás orando por enfermedad, pero no estás orando por espíritu de enfermedad. Hay enfermedades naturales. Hay enfermedades que usted son parte de la naturaleza humana. El cuerpo se enferma. Pero hay cosas que son espirituales. Hay enfermedades que no son naturales. Hay enfermedades que vienen del mundo espiritual, del mundo de las tinieblas. Son demonios o espíritus de enfermedad. Entonces, cuando uno ora por los enfermos, tiene que reprender la enfermedad, pero también tiene que reprender espíritu de enfermedad. Amén. Hay cánceres, hermanos, que son de parte del cuerpo. Natural, la gente se enferma. Pero hay cánceres malignos que son espíritus de cáncer. Es demonio de cáncer. Y tiene que ser reprendido. Así también, hermano, hay fiebres y hay... Póngale todo, por cada enfermedad natural hay también una parte espiritual de que ya no tiene que ver con lo natural, sino que hay cosas que son ataduras espirituales. Por eso dice la palabra que le trajeron endemoniados y dice la palabra que los sanó a todos. Todos fueron sanados. Diga usted conmigo, y todos fueron sanados. Dice, y sanó a todos los enfermos. ¿Cuántos alaban al Señor? En Mateo 9:35 dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, y vuelve a decir, y toda dolencia en el pueblo. En todos estos textos que nosotros estamos viendo, dice que sanó a todos, que todos fueron sanados, sanó toda enfermedad y sanó toda dolencia. Hermano, le pregunto a usted, y la respuesta ya la sé, pero quiero preguntarle a usted para despertar en usted esa fe: ¿habrá algo imposible para Dios? No. ¿Habrá algo difícil para Dios? Le pregunto a usted, ¿el Señor solo podía sanar a los enfermos allá o puede sanarlos acá? El Señor pudo sanar a todos allá y puede sanarlos a todos acá. Amén, puede sanarlos a todos. El poder de Dios no ha menguado. Él sigue haciendo milagros. Yo le creo a Dios. Creo que el poder de Dios no ha menguado.
estado en esta semana ayunando. Y hemos estado diciéndole, Señor, sana a los enfermos. Sana, Señor amado, las personas, sistemas cardiovasculares sean sanados, páncreas sean sanados, hígados sean sanados, riñones, Señor, que ya no sirven, sean quitados, pon riñones nuevos. Mira, si Dios te creó de la cabeza a los pies en el vientre de tu madre, ¿por qué no te puede crear un órgano vital fuera del vientre de tu madre? El Dios, hermano, sigue siendo Dios. Su poder creativo no ha menguado. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, a su nombre. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Mi alma adora al Señor. En Mateo 14, 34 al 36 dice la palabra del Señor: y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, dice la palabra, todos los enfermos. Otra vez vuelve a decirnos el Señor, todos los enfermos. No se quedó ni uno en esas aldeas. Todos. Y esto es importante lo que le voy a decir. Traer los enfermos. ¿Usted quiere ver milagros? Traiga a los enfermos. Traiga a los enfermos. Hay muchas personas que quieren que vayan allá, solo a orar. Mire que esté enfermo tal persona, quiere que vaya a orar allá, pero no quieren venir a la iglesia. Pero cuando están enfermos, bien que al hospital si van, no le dicen al hospital, yo creo que tú vengas para acá. No, al hospital si van, miren, esa es la cosa del ser humano. Ese es el problema del ser humano, que solo por lo espiritual es flojo. Solo por lo espiritual quieren que Dios lo haga todo. El paso de fe tiene que darlo el enfermo. Amén, amén. El paso de fe, si no lo da el enfermo, tiene que darlo otro por él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede uno ir a orar por los enfermos? Sí puede. Pero hay cosas que hay que buscarlas. Sí, Así es. gloria a Dios. Queremos ver milagros en la iglesia. ¿Hay algún enfermo? Tráigalo. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo sé que el Señor te puede sanar. Ahí en la iglesia el Señor ha sanado y sigue sanando. Vamos a ir y vamos a pedir oración por ti. Cree que el Señor te puede sanar. Y trae al enfermo y el Señor lo hace. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en este pasaje, en el versículo 35, 14:35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, y dice que enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron. Diga usted conmigo, es necesario traer a los enfermos. Y trajeron a él todos los enfermos. Allá andaban los apóstoles con él, allá andaban sus discípulos con él, pero no se los llevaron a sus discípulos, se los llevaron a él. Es lo mismo. No es al pastor que le van a traer los enfermos. Tráigaselos al Señor. Que el Señor es el que sana, que el Señor es el que hace los milagros. A su nombre. Y el 36 dice, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos, diga conmigo fuerte ahí, y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Y todos, aquí hay otra parte importante que quiero dejarlo. Ya le dije a usted, traiga a los enfermos. Pero aquí hay otra parte importante. Ellos no dijeron que venga el Señor y me toque. Ellos extendieron su mano de fe para tocar al Señor. ¿Cuánta gente está orando? Señor, no quiero que tú me toques. ¿Por qué no oras, Señor? Quiero tocarte a ti. Eso es una fe más allá. Eso va más allá de lo natural.
Cuando la persona no le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú me bendigas a mí, sino que diga, Señor, yo te bendigo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Oh, sí, amén. Aleluya. En su bendición Dios lo bendice. Oh, gloria a Dios. Que no le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú vengas a mí, sino que dice, Señor, yo voy a ti. Aleluya. Que no le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú me toques a mí, sino que, Señor, yo quiero tocarte. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hay un canto que habla de que dice que aquella mujer tocó el borde del vestido Sí, aleluya. de Jesús. Habla de tocar. Y cantamos un canto que dice, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Aleluya, gloria a Dios. No esperemos, hermano, que el Señor venga y nos toque a nosotros. Extendamos nosotros nuestro brazo de fe, Sí, amén, aleluya. nuestra parte de fe. Y cuando nosotros extendemos y hacemos contacto, si yo toco al Señor, el Señor me toca a mí. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todos los que lo tocaron Amén, aleluya. quedaron sanos. Gloria a Dios. Yo vengo, amados hermanos, creyendo que aquí habemos gente que venimos a tocar al Señor. Que venimos, miren, no estamos pensando en asuntos naturales, no, por el Espíritu Santo, por la fe. Señor, yo vengo a adorarte, yo quiero, Señor, acercarme a ti. Y cuando nosotros tocamos por la fe al Señor, el Señor viene y se manifiesta sanando, dice, toda enfermedad. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos hoy a decirle al Señor, Señor, yo quiero tocar? Ay, yo quiero que usted le diga al Señor, quiero ver esa parte. Baje la mano. ¿Habrán enfermos en esta mañana? Aquí en la iglesia hoy. No necesita decir su enfermedad, Dios la conoce. ¿Habrán dolencias? Sí hay. Mire, si no hay alguna enfermedad, por lo menos alguna dolencia. Yo no creo que no hay. Mira, hasta los niños se duelen. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y hay momentos donde el Señor se manifiesta, donde no hay ni enfermedades ni dolencias. Ahí no es de que le duelen las rodillas, que le duelen las coyunturas, que me duelen los talones, que me duele el juanete, olvídese de esas cosas. Es un momento donde el Señor comienza a sanar todo. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. Para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de maravillas. Aleluya. Gloria a Dios. Fuimos allá a predicar a la Florida, una iglesia. Y cuando estábamos predicando la palabra, terminamos de predicar y empezamos a orar por los enfermos. O sea, por los hermanos, no sino parejo así, completo. Por sanidades, por milagros, por bautismo en el Espíritu Santo, una oración completa. Y cuando estábamos orando, el Espíritu de Dios, esa ha sido, si mal no recuerdo, creo que es la 1 o 2 veces que he tenido esa experiencia. Cuando la Biblia dice en Hechos 2 que hubo un estruendo, ese estruendo yo lo he escuchado y yo lo oí esa noche. Esa noche escuché el estruendo. No son cosas naturales, se oyen en el Espíritu. Gloria a Dios. Y estaba ministrando en la parte izquierda del altar aquí, cuando escuché que explotó, como cuando explota una bomba, pero una bomba de alto poder. ¡Pum! Aquel estruendo, pero. Y cuando explotó aquel estruendo, el Espíritu de Dios cayó en la iglesia. Había más o menos como unos 350, 400 miembros ahí. Y toda la iglesia se prendió hablando en lengua. Toda la iglesia se prendió hablando en lenguaje. Cuando el Espíritu de Dios descendió en Pentecostés, dice que todos hablaron en lengua. Y hecho este estruendo, y cuando aquel estruendo, empezaron a hablar en lenguas todos.
y la atmósfera espiritual de la iglesia se encendió, donde allí, hermano, en un momento de esos, ahí no es de que usted va a ver siempre en los cultos de que de repente hay personas que están prendidas alabando, pero no falta un Miranda ahí que está con los ojos pelados siempre viendo, como que eso está alabando ahí, como que lo queda, en vez de alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuántos Mirandas hay acá en TGR, pero dígale al hermano que tiene al lado, yo no quiero que usted sea Miranda, dígale. Miranda es un apellido. Apellidos Mirandas. Y no falta uno que otro que de repente está alabando a Dios y está con el ojo pelón ahí viendo para allá. ¿Qué le interesa ahí? Busque lo suyo. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Yo a veces entiendo aquel salvadoreño que vino acá, aquel viejito. No sé, al hermano Montiel. Sí. Que ese viejito se desespera, pero esa desesperación yo lo entiendo es en el espíritu. Y que se va a cerrar los ojos. Ojos de lechuza. O sea, se enojaba el hermano, pero se enojaba él no era un enojo de carne, sino yo entiendo, porque yo lo he sentido eso. Claro, yo soy su pastor y yo le dejo pasar un montón de cosas, hombre. Y yo lo veo a ustedes con lo que yo quisiera ir ahí, que sea con un tape, pegárselos ahí para que no bajen. Algo, pero yo no quiero hacer, mejor me detengo acá. Aleluya, gloria a Dios. Pero esta cosa viene para que usted diga, no, hombre, la verdad. Sí, amén. Tiene razón el pastor, yo voy a pelear por lo mío. Aleluya, amén. Pero cuando el Espíritu Santo cayó ahí no había Miranda. Ahí no había ni un Miranda, ahí todos estaban adorando y llenos del Espíritu, y gente danzando y hablando en lenguas y todo. Aleluya. Gloria a Y cuando está aquella gloria de Dios así, baja o sea, el poder de Dios bajó y cae una mujer así acostada, así, ¡tum! Acostada. Y cuando cayó ahí, los sugieres, ahí en esa iglesia, los sugieres que habían eran, pero así, pilas, no eran dormidos. No, eran así, pilas aquellos hermanos. Una cosa y pegaban brinco y aquella cosa, y una pero aquella. ¿Verdad? No con el ujier que a veces de repente hasta como que anda así, le cuesta hasta llegar. No, es activo. El ujier es activo. Así como los de TGR, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. No, amén, hermano, amén o no amén. No, me son buenos estos de acá, hombre. Gloria a Dios. Amén, hermano, mírenlo. Gloria a Jesús. Aleluya. No le dio tiempo de agarrarla. Cayó. Y cuando cayó así, bajó aquella palabra así. Que Dios estaba, la palabra que bajó así, estoy poniéndole una matriz nueva porque en Dios no hay esterilidad. Amén. Gloria a Dios. Esa fue la palabra, clarito. Y le dije a la pastora, le dije, póngamele la mano ahí en la matriz, y le solté aquella palabra. Estéril, hermana. El hermano logró conocer a la hermana, ¿no? Creo que ya son 4 hijos que tienen. Cuando el Señor tapó de las matrices, hermano. Gloria a Dios. Eso es un milagro. Dígame usted quién puede sacar una matriz y poner otra. ¿Habrá alguna ciencia médica ahorita? Con todos los avances, no hay. Pero Dios lo hace. Amén, así es. ¿A todos alaban al Señor? Dios lo hace. Y había una mujer ahí que después supe que era de República Dominicana. Una mujer así, embarazada, ya estaba en el 8º mes. Pero oiga, de esas mujeres que cuando salen embarazadas parece que como que les ponen aire, se inflan así aquella mujeruna.
Y me acerco yo ahí. Dice, no, mire que ore por ella porque fíjese, dice que tiene ahí problemas con el niño, con el bebé. Bueno, pues empecé a orar. Y cuando le impuse las manos, aquella mujer empezó a llorar pero unos gritos de aquella mujer, unos llantos. Y cuando de repente veo yo que sale de su boca una bocanada de sangre. Pero cuando alguien va a vomitar, ¿no?, y le sale aquel vómito de sangre, estamos hablando y le hago yo aquí. Y aquellos sugieres, como le digo, eran gente inmediatamente unas toallas y limpia. Aquellos, qué hombre, que andan en los llanos. Gloria. Y cuando se viene la segunda bocarada, yo me asusté. Porque pensé yo en el pastor. Hay mucha gente, hermano, de que todo lo quieren arreglar con abogados. Y dije yo, no vaya a hacer de que le vaya a pasar algo a ese niño aquí y luego quieran demandar al pastor que digan que aquí fue donde se les arruinó ese niño. Y cuando yo estoy pensando así, en medio de la oración, yo estoy pensando así, gloria a Dios, porque el Señor sabe. Y porque el Señor aclara las cosas. Y bajó la palabra así. Y oigo aquella voz que me dice, estoy operando al niño dentro de su vientre. Oh, aleluya. Aleluya. Cuando el Señor a uno le da, hermano, aquello. No, hombre, dije yo, mira, eso es lo lindo del Señor, hermano. Porque uno en la humanidad puede estar pensando, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Eso es lo que es estar conectado con el Espíritu Santo. Y entonces le suelto la palabra cuando el Señor me dijo así. Dice, me le acerco al oído así, porque estaba la alabanza fuerte, y le acerco, dice el Señor que te está operando tu niño dentro de tu vientre. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermano, aquella mujer echó como unas 4 bocanadas de sangre. Y después, ahí se nos sugiere, le digo, póngame listo ahí, porque dije yo, si cae, póngame 2 ahí más o menos, le dije yo, porque estaba dada la hermana. Y cayó aquella mujer de espalda, mire. Imagínense 8 meses de embarazo. Aquel niño con síndrome de Down. Ya no era un error de los médicos, no, si ya tenía 8 meses, ya estaba formado el ultrasonido, todo. Y el siguiente año me llevaron a predicar otra vez allí para ver 2 milagros. La mujer que había sido, que era estéril, tenía un niño. Y el niño que tenía síndrome de Down ya caminaba, y un niño, pero lindo aquel niño. ¿Ha mirado usted que niños que los papás son bien feos y los niños bien bonitos? Pues así pasaba con este niño. Feos los papás, pero el niño tan bello. Aleluya. Porque esa cirugía se la hizo el Señor. Ese síndrome de Down se lo quitó el Señor. Y miren, un niño tan bonito, tan bello aquel niño. Los papás del niño eran de dominicanos y eran como quemaditos. Mire, ese niño tenía una piel, no era güero, pero era una piel clarita, pero una piel suave. No salió quemadito. Hasta aún en eso el Señor como que dijo, lo voy a hacer diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada de síndrome de Down, nada, aquel niño sano, mire, corría, un milagro caminando, un milagro corriendo. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre.
Mateo 31, 15:29 al verso 31, y de allí vamos a terminar en el 19:2 y vamos a estar orando. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Cuando Dios sana a un enfermo, el propósito es para que le glorifique. Cuando Dios sana a un enfermo no es para que lo sane y se vaya otra vez al mundo a andar allá. No. Cuando Dios sana a un enfermo es porque quiere que ese enfermo le glorifique a Dios. Mucha gente, hermanos, reciben un milagro y son sanados y nunca más, como aquellos 9 leprosos, no regresaron a glorificar a Dios. Pero esta gente, milagros tremendos. Los cojos andaban. Los mancos, enfermedades de las manos, esos las levantaban arriba. Los ciegos veían, los mudos hablaban. Y como dice aquel canto, y todos le daban la gloria a Dios. Dice que todos glorificaban al Dios de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo termino con Mateo 19:2. Dice la palabra: y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Él sigue haciendo milagros. Amén. Para Él no hay nada imposible. Aquí en la iglesia, esta es una iglesia donde el Señor sana a la gente. El ministerio de sanidad en la iglesia es necesario, se necesita. Yo le decía a los hermanos el viernes que yo entendí eso cuando ya uno ya tiene cierta edad, que ya se empieza a preocupar uno como por medicinas y aseguranzas médicas y un montón de cosas. Entiende uno que Cristo es la mejor aseguranza. Yo le pregunto a usted, en esta enfermedad que ha venido, ¿usted cree que el Señor no lo ha sanado? Amén. Y personas que les ha pegado esas cosas y que no han ido al médico porque no han ido, pero que los síntomas han sido y usted está sano. Así es. Amén. ¿Usted cree que es casualidad que aquí en la iglesia no hemos tenido ni un hospitalizado por eso? ¿No hemos tenido ningún sepelio? Eso se debe a Dios. Amén. Eso se lo debemos al Señor. Y eso debemos de estar agradecidos. Que no se nos olvide nunca. Amén. Y que le contemos a las generaciones venideras de lo que Dios nos libró y lo que Dios nos guardó. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que usted se lo diga a sus hijos se lo digan a sus nietos se lo digan a sus bisnietos, y ahí vaya de lo que Dios es capaz de hacer cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que le cree. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos amados, yo le estoy predicando hoy, pero le estoy predicando también a base de la experiencia. Nosotros hemos visto milagros. Aquí tengo a mi hijo Cristian. Cristian fue sanado de un problema en sus huesos. Él no podía caminar, él se arrastraba con sus codos. Y yo recuerdo que siempre decía: Dios hará el milagro.
Y algunas personas no creían, decían, el pastor dice que el Señor le va a sanar al hijo, pero yo no creo, decían algunos hermanos. A los 2 años el Señor lo levantó y caminó. A los 2 años y medio le vino el primer ataque epiléptico. ¿Y sabe cuántos años oramos por ese milagro? Hasta los 12 años. Más o menos un promedio de unos 10 años orando por ese milagro. Y yo miraba milagros y sanidades, y cuando llegábamos a la casa había momentos que le venían aquellos ataques, y yo en mis adentros decía, el Señor va a sanar a mí. Nunca quise decirle al Señor, ¿por qué, Señor, sanaste a aquellos y por qué mi hijo viene? Nunca quise entrar en esos por qué, sino para qué. Hay un propósito en todo. A los 12 años el Señor sanó a Cristian, y ahí vine a entender, el Señor me aclaró por qué. Si yo te sanaba a tu hijo, le hacía los 2 milagros, no iba a ser marcado por el milagro, porque ni hubiera sabido ni siquiera que lo hice. Pero al hacerlo a la edad, como dijo aquel ciego que tenía 12 años, edad tiene, preguntarle a él. Él fue marcado por ese milagro, y por eso mi hijo él no puede apartarse del Señor. No se puede apartar, porque él sabe el Dios que lo sanó. Dios lo levantó, lo sanó y le devolvió el habla, porque también tenía problemas para hablar. Cuando la Biblia dice ahí que los mudos hablaban, nosotros lo hemos visto. Amén. Que los cojos andaban, el Señor lo levantó. Cuando lo que podía era arrastrarse con sus codos, porque tenía una flexibilidad, era flexible todos sus huesos, como sin fuerza todo. Usted lo sentaba y se le iba así. Cuando lo agarrábamos acá, se iba para atrás y la cabeza pegaba. Había veces que le pegaba acá así, para atrás. Hermano, yo le estoy diciendo a usted que Dios hace milagros, y se lo estoy diciendo porque lo he mirado. Y si por ejemplo yo no hubiera mirado, creo por lo que Dios dice. Quizás usted dice, yo no los he visto, pero aquí está. Te estoy testificando. Los alaban al Señor. Mi hija que está tocando el piano, ella me la atropellaron ahí en un parque. La llevaba yo agarrada de la mano aquí, y Cristian de la otra mano, y me la atropelló un muchacho, me la arrancó de mi mano y me la levantó como de aquí a la puerta, allá la tiró, cayó en el concreto, y mi hija recibió todo lo que era fractura de cráneo. La llevaron en helicóptero, y allá en el hospital, antes de llevarla al quirófano, yo le dije al Señor, porque me dieron una lista así, y tenía más o menos como unas 90 cosas contrarias la cirugía, y como unas 3 posibilidades. Era una lista de que la cirugía era más para perder que para ganar. Que podía quedar ciega, que podía quedar muda, que nunca podía oír, que no iba a hablar, que podía quedar paralítica, que podía quedar un vegetal. No, era una lista interminable aquello. Porque a ella le iban a sacar aquí con un taladro, me explicaron, a sacarle la tapa del cráneo y sacar todos los coágulos de sangre y suturar donde estaban las heridas.
una cosa tremenda. Pero uno queriendo, hermano, que el hijo también se sane. Porque uno dice, bueno, y si no lo operan, pues, o sea, si no se opera, se muere. Y si lo operan, pues también puede vivir, pero con un montón de... Y yo firmé ese papel en el nombre del Señor. Firmé aquel. Pero recuerdo que antes de que ya la tenían ahí en la camilla, y antes a uno le dan un momento para que uno vaya y como que se despida ahí, no, que tenga algún momentito con el que van a operar. Yo no sé si le ha tocado a usted esa experiencia. Y me dieron el momentito con ella, que la mirara pues antes de entrar a la cirugía. Y en ese momentito le dije, Señor, tú me trajiste a este país. Y tú sabes, Señor, le digo que yo nunca me he negado a predicar tu palabra. Porque se me vino aquello, será porque he dejado yo el pastorado. Yo salía a predicar a las iglesias, sí, donde me invitaban y no iba por ofrenda ni nada de eso. Yo tenía mi trabajo. Pero el pastorado no lo estaba ejerciendo. No era por rebeldía o no era porque no lo quería hacer, no era nada de eso. Simple y sencillamente Dios nos trajo para acá. Y a mí me habían dicho que yo no podía pues pastorear ahí en esa organización, ¿verdad? Porque había que arreglar algunos documentos y que un montón de cosas, de cosas humanas. Entonces dije yo, bueno, pues yo no, la verdad yo no, mi plan no era quedarme también acá, sino hacer un plan y regresarme a mi país y seguir el ministerio allá. Pero recuerdo que antes de yo irme para allá al hospital, pues mi hija la llevaba en helicóptero, yo me fui en el carro, me dijo una y no era ni señora, una joven de la iglesia, y me dijo, me dice, hermano Félix, nos ha preguntado por qué será que tanto le viene a usted. Porque ya era la tercera vez que con Carly me pasaba. Ya había tenido un accidente en un autobús y ahí había recibido una cuchillada en su ojo izquierdo, que tiene 7 puntos en su ojo. Y ya esta era la tercera, fractura de cráneo, la tercera con Carly. Y cuando aquella muchacha me dijo así, por primera vez me cuestioné yo, ¿será porque he dejado el pastorado? Eso no digo que por eso es, porque Dios me hubiera dicho a mí, yo una sola vez necesito que Dios me diga algo. No necesito 2 veces. Pero lo que le quiero decir es esto. Oré a Dios ahí y le dije, Señor, tú sabes que yo no me he negado a predicar tu palabra. Y no estoy pastoreando porque tú sabes, Señor. Pero yo te pido, Señor, como señal, si me quieres pastoreando en esta nación. Número 1, Señor, no permitas que me le rajen la cabeza a mi niña. Señor, opérala tú, haz el milagro tú. Y lo segundo que te pido, que me sanes a mi hijo, a Cristian, porque estaba la epilepsia. El milagro del cráneo lo hizo el Señor así, en ese momentito. Yo no sé cómo Dios movió los hilos, porque ella ya estaba lista para entrar allá. Cuando vino una señora corriendo, me dice, señor García, mire que el neurólogo dice que necesita una placa antes de ahorita. Y la persona que tiene hemorragia cerebral no la mueve. Ahí mismo en la camilla pusieron unas placas, le tomaron las radiografías y como a los 3-5 minutos regresó la señora y me dijo, ¿sabe qué? Ya no la vamos a meter al quirófano. Ya no la vamos a meter a cirugía. Gloria al nombre del Señor. Porque en esta última toma ya miramos que no hay hemorragia. La hemorragia cesó. Esa fue la palabra que me dijo. La hemorragia cesó. Solo tiene coágulos. Pero le vamos a meter unas inyecciones por las venas para que se deshagan. Y si no se deshacen, en 3 días le abrimos su cerebro y la operamos. Pero cuando la señora me dijo así, dije, no, es que yo ya sabía lo que habíamos hablado con papá ahí. Alaban al Señor. Yo dije, el milagro ya está hecho.
Y yo salí, hermano, caminando con mi niña de la mano de ese hospital. 3 días después salí. Mi hija, mire, no tiene ningún problema. Inteligente, sabe tocar piano, violín, batería, guitarra, canta, predica. Es asistente de dentista, ahorita está estudiando terapeuta. No, pero cuidado, hermano. Los milagros que Dios hace. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. Y Dios no le escucho jamás diciendo, mire que me duele la cabeza. Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace bien. Yo quiero que usted le crea a Dios. No espere que yo lo toque. Si lo toco está bien, conforme Dios me vaya guiando, lo voy a hacer. Pero lo que le quiero decir es que el Espíritu Santo está aquí para sanarle. Hermano Mario, Dios tiene su milagro para usted. Dios se lo tiene. ¿Lo cree? Pues conforme a su fe es hecho. Vaya poniéndose en pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, mire, yo no voy a llamar a nadie al altar, porque el Señor te puede sanar ahí en tu silla. Pero conforme tú vayas sintiendo, si te quieres quedar en tu silla, hazlo. Pero si tú sientes pasar acá, hazlo. Lo que sí te puedo decir es esto: no necesitas que yo te toque para ser sanado. Deja que el Espíritu Santo caiga sobre ti y te sane. Aleluya, aleluya. Hermana Brenda, Dios tiene su milagro para usted. Suyo, para usted. Perfeccionar ese milagro que Dios comenzó en su cerebro, perfeccionar. Porque lo que Dios hace es perfecto. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al nombre de Jesucristo. 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 El Señor hace milagros. El Señor hace milagros. El Señor hace milagros. El Señor hace milagros. Lo primero que vamos a hacer, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar a Dios. Hay unos cantos que los hermanos van a estar cantando. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a adorar a Dios con ellos. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya.